Ya la vergüenza me la quitó mi esposa. ¿Cómo han estado? Ah, Vamos a hacer una oración y, y empezamos a... Creo yo que Dios me ha dado un mensaje para esta tarde. Creo yo que Dios le va a bendecir con la palabra. Es un mensaje de evangelización para recordarnos acerca de la gracia y de la misericordia de Dios. Le voy a pedir que por favor usted incline su cabeza. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por el poder que hay en tu palabra. Gracias de antemano por lo que tú vas a hacer en esta noche, Señor. Te damos muchas gracias por poner tus ojos en nosotros, Señor. Gracias por limpiarnos con tu sangre, Señor. Gracias, Señor, por ser de nosotros un hermoso templo de tu Espíritu Santo, Señor. Muchísimas gracias por llenarnos con tu presencia. Yo te pido, Señor, como tú nos has enseñado, en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú nos des oídos para escuchar, ojos para mirar, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y por el poder de la sangre de Jesucristo, todo lo que impida el fluir de tu presencia sea desarraigado en el nombre de Jesucristo, por el poder de la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como le decía, muy buenas tardes, estoy muy contento de estar aquí. Gracias, pastor, gracias por avisarme con mucho tiempo. Me avisó ahorita cuando salí del trabajo y como dice la pastora, pues vamos a estar, siempre hay que estar listos. Y como ya estaba listo, yo le dije, sí, cómo no, le entramos. Mire, antes de entrar al mensaje que el Espíritu Santo puso en mi corazón para usted, quisiera darle un testimonio. Aproximadamente hace unas 2 semanas, si unos 15 días, se estuvo hablando, se estuvo predicando acerca, en Apocalipsis capítulo 2, acerca de volvernos a nuestro primer amor, acerca de la iglesia de Éfeso, de cómo han perdido esa gente su primer amor, pues. Y el Espíritu Santo me ministraba. Personalmente el Espíritu Santo me ministró y traía un conflicto. Yo cuando salí de la iglesia le decía al Espíritu Santo, trajo una convicción a mi vida. Yo llego a la casa y casi me lo agarro muy personal. Un conflicto, le digo a mi esposa, le digo, si no nos volvemos a Dios, nos vamos a ir para el infierno. Ay, alguien dirá, ay, qué amoroso. Entonces, ¿cómo le digo, chiquita? Si no nos volvemos a Diosito, nos vamos a ir al infiernito. No, es que no hay forma de decirlo, hermano. O sea, lo que le estoy tratando de decir, si no nos volvemos a Dios, nos vamos a perder. Se hablaba ese domingo, hace 15 días, se hablaba de gente que ha perdido su primer amor. Ahora, estaba yo tan conviccionado que yo arrimé a mi familia. Y hasta eso, cuando yo lo cito a mi familia, somos 5, somos yo, mi esposa y 3 hijos. Ya tengo hijos grandes, ya mayores de edad, supuestamente todos están en la casa, oiga, ya son mayores de edad. Tengo uno de 21 y uno de 24. Los acerco y les pregunto. Yo estaba listo para cualquier respuesta que ellos me dieran a mí. Y les digo, ¿por qué han dejado de ir a la iglesia? Ahora, ellos estaban yendo a la iglesia americana, como les digo, estaba tan conviccionado que les digo, ¿por qué han dejado de ir a la iglesia? Y yo estaba listo para cualquier respuesta que ellos me dieran, pues. Si ellos me dijeran, es por tu mal testimonio, es porque no nos has puesto ejemplo. Gracias a Dios no me dijeron eso. La respuesta que ellos me dijeron me sorprendió, pero eso no fue el caso. Ahora, lo que le estoy tratando de decir, por si alguna razón su familia no viene o no se congrega, o nuestros hijos, que ya tenemos los hijos grandes, es bueno de vez en cuando hacer una pausa y ver por qué las cosas ya no nos están saliendo bien, de que nos estaban saliendo bien y de repente dejaron de salirnos bien. Haga una pausa y mire dónde se le perdió la bola. A ver, por qué camino, digo yo, si se ha desviado, por dónde se desvió.
¿Por qué se perdió ese amor? Puede ser por el trabajo, por el mucho afán, por, por pruebas. Cualquier sea la situación, vamos a volvernos a Dios. Mire, le cuento esta anécdota a modo de introducción del mensaje que voy a dar. Se dice de un pastor, un ministro, un pastor que fue a cortarse el pelo. Y mientras se cortaba el pelo, digo yo, la persona que le estaba cortando el pelo, no teniendo nada que decir, le dice: pastor, yo no creo que Dios exista. Le dice el pastor con todo el amor, le dice: ¿y por qué dices eso, muchacho? Le dice: porque si Dios existiera, no hubiera tanta maldad en la tierra. Si Dios existiera, no hubiera tanta perdición en la tierra, tanto peligro, tanta mujer desamparada. Si Dios existiera, no hubiera tanto niño abandonado. Y así se la pasó todo el tiempo mientras le cortaba el pelo. Le acabó de cortar el pelo y le dice el pastor con toda la paciencia, con todo el amor, así pompas para adentro. Le dice: ¿cuánto te debo, mijo? Le dice: son 10 pesos. Le dice: pastor, pero no me va a decir nada, no me va a contestar nada del comentario que yo le hice. Dice: sí, mijo, ahorita te digo. Y el pastor sale para afuera, encuentra a un muchacho todo greñudo, todo barbón. Lo agarra de la mano, se lo trae al peluquero y le dice: yo no creo que los peluqueros existan, muchacho. Le dice el peluquero: ¿y por qué dices eso? ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Que no le acabo de cortar el pelo? Pero pues mira cómo está este muchacho. Sí, pastor, ellos están así porque no se acercan a mí. Le dice: esa es la respuesta a tu pregunta. La gente, el mundo, la situación está así porque no nos acercamos a Dios. A veces estamos así porque no nos acercamos a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios, tiempo de acercarnos más a Dios. Los cambios son muy buenos, hermano. Bendito sea Dios. Los cambios, siempre y cuando sean de parte de Dios, son muy buenos. Mire, gracias a Dios va a haber un cambio, ¿no? Ya los pastores nos anunciaron. Gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad y la bendición de predicar hoy el penúltimo martes por más de 25 años, ¿no? Gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad ahorita de predicar el penúltimo. Ya el primero del mes que viene va a ser un miércoles y van a estar cambiando los servicios. Pero los cambios son muy buenos. Mire, ahí donde trabajamos, ahí trabaja Giovanni conmigo por 10 años, tengo 10 años trabajando ahí. Siempre en la misma área, haciendo lo mismo, siempre mi herramienta ahí. Y llego yo un día y está todo cambiado. Todo cambiado. Oiga, me sacó de onda, todo cambiado. Ahora tenía que ir por el material que uso yo. Hago yo muebles, tenía que ir a agarrarlo hasta a otro lado, caminar. La herramienta, los tools ya no estaban ahí, había que ir también a agarrarlos. Pero los supervisores y los dueños, ellos miran más allá. Lo que le trato de decir, que los cambios son buenos. Los cambios son muy buenos siempre y cuando sean de parte de Dios. Y hay veces que nosotros no lo vemos, pero en este caso los pastores, yo creo, miran más allá de los cambios. Los cambios son muy buenos. Mire, le voy a pedir que por favor usted sea tan amable. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Si usted quiere, puede adorar a Dios, glorificar a Dios. Si usted siente a Dios, glorifique a Dios. Acabo, nosotros somos pentecosteses o pentecostales, como quiera decirle. Se vale adorar a Dios, hombre, no tenga miedo. Oiga, me pone más nervioso y está más serio. Le voy a pedir que por favor sea usted tan amable de abrir su Biblia en Marcos capítulo 5. Ponga ahí su dedo y vamos a ir también, vamos a leer ahí, pero también vamos a leer a Marcos capítulo 10 del 17 al 22.
vamos a leer la historia acerca de dos jóvenes. Estos dos jóvenes muy diferentes, pero tenían algo en común. Los dos tuvieron la oportunidad de acercarse a Dios. Corrieron hacia Jesús, hincando la rodilla, le decían en su necesidad por saber más de Jesús, que le ayudara. Los dos jóvenes tuvieron la misma oportunidad. Uno lo rechazó diciendo: no, Señor, se entristeció y se fue sin la respuesta que él quería. El otro era un loco, desquiciado, que la Biblia lo menciona como el endemoniado gadareno. El otro nos representa a mí y a usted, el endemoniado. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1 versículo 28, dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo que se creía mucho. ¿Qué hizo de nosotros? Un hermoso templo, aunque ya unos pobres parecen catedral, pero un hermoso templo donde habita el Espíritu Santo. Gracias a Dios. Mire, antes de entrar ahí, yo tengo la bendición de tener 6 hermanos. Conmigo son 7 y 2 hermanas. Y gracias a Dios a todos se han parado en un púlpito. Algunos son músicos y gracias por esa bendición. Pero siempre me están diciendo, también mi esposa me dice, cuando estés predicando, gózate con lo que haces, arrímate el micrófono, no te lo pongas acá. Y siempre me están diciendo ellos que bromea, acá no hay ningún problema. Y yo agarrando ese consejo, una vez estuvimos en una iglesia y tratando de hacerme yo el chistosito, pues. El chistosito, agarro yo el micrófono: buenas tardes, yo soy testigo de Jehová. Oiga, un silencio. Allá alguien empezó en voz alta y dijo: ¿qué dijo? Y ya después, por hacerme chistosito, ahora si aquí hay un testigo de Jehová, te bendecimos y te amamos. Pero yo dije así: yo soy testigo de Jehová. Cuando yo me di cuenta que la regué, dije lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 2. La Biblia dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová. Oiga, por hacerme chistoso. Ok, ya vamos ahí en Marcos capítulo 10 versículo 17 al 22. ¿Sí lo tiene? ¿No? Sí. Marcos capítulo 10 versículo 17 al 22. Dice: al salir él para seguir su camino, está hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Fíjese en esa pregunta. Esto es lo que todo ministro y todo pastor quiere, que la gente venga: ¿cómo le hago para aceptar a Jesucristo? ¿Cómo le hago para aceptar al Señor Jesús? Y nosotros le decimos lo que dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca y creemos en el Señor, que Jesucristo se levantó de los muertos, seremos salvos. Pero este llega corriendo y le dice: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Oiga, pastor, ¿qué tengo que hacer para aceptar a Jesús? Es lo mismo. Y le dice Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar, para obtener la vida eterna? Ahora, esta misma historia la vemos en Lucas y en Mateo. Este era un líder, este era un principal de la sinagoga, lo vemos en Lucas. Este no era, si se puede decir, no era cualquier hombre, oiga. Era uno que sabía la ley de Moisés, que sabía el Torah, que sabía el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Bueno, el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso lo aprendemos en la escuela de liderazgo. Él sabía
todo lo que era la ley de Moisés. Pero acuérdense que aprendimos en el liderazgo, en la escuela de liderazgo, aprendimos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y estos hombres eran muy rígidos, que tenían que ir al pie de la ley, ¿no? Ahora, siendo un maestro y siendo un joven, oiga, este tipo de joven es el que yo quiero para mi hija. Este es el que usted quiere como yerno, de buena familia, porque la Biblia nos enseña, si vamos a seguir leyendo, y va a decir él, desde mi niñez he guardado todos esos principios, todas esas leyes. Oiga, y era un joven rico. Imagínese a un joven llegando ahí, estacionando su Mercedes-Benz, su carro, llegando: pastor, quiero congregarme aquí. Yo soy tengo mucho dinero y soy bien cristianote. ¿Dónde le pongo el diezmo? Y el pastor diciéndole: no, primero vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vente. Oiga, yo creo que allá gritaría uno: y ¿cómo se llama? La alfombra, ¿qué? Porque lo que pasa es que este hombre, su corazón estaba en la riqueza. Lo que Jesús le quería enseñar a este hombre, que él lo que quería era su corazón. Seguimos leyendo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Dice: ninguno hay bueno, sino solo un Dios, solo uno, Dios. Ahora fíjese, le dice maestro bueno. Este hombre miraba a Jesús como un rabino, nada más como un maestro. Este joven no tenía la revelación que tenía Pedro. Pedro, cuando Jesús le dice a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres un maestro. Y yo me imagino a Pedro diciendo: yo, tú eres Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres tú, porque no te le reveló ni carne ni sangre. Ahora, no te lo reveló hombre, te lo reveló mi Padre. Bendecido y bendito eres tú, Pedro. Y no tenía la misma revelación que tenía Pedro. Seguimos leyendo. Dice: ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Dice: los mandamientos ya lo sabes. No defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, desde que estaba joven, desde que estaba niño. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Fíjese el amor y la compasión, como quien agarra a su hijo y le dice: ay, cabezón. Con ese amor de padre le dice, entonces Jesús mirándole le amó. Otras versiones dice: mirándole tuvo compasión de él y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dice la Biblia que donde quiera que esté tu tesoro, ahí también va a estar tu corazón. Ahora, vemos a este joven con la expectativa de que Jesús le dijera: acércate, vente y sígueme. Pero Jesús le cambió los planes completamente. Le dijo: vende todo lo que tienes. Como le decía ahorita, lo que Jesús quería era mostrarle lo que realmente había en su corazón. Porque si seguimos leyendo, la Biblia nos dice y nos enseña, dice: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Ahora, cuando la Biblia nos enseña que un camello entre por el ojo de una aguja, no está hablando de una aguja de coser, ahí no caben ni los pelos.
No, está hablando en la Palestina, en la antigua Palestina, las mentadas agujas eran unas puertas pequeñas que donde venían los mercaderes, donde venían la gente que venía y venía con sus camellos cargados, tenían que meterlos por esas puertas pequeñas. Eso es lo que es una aguja, no una aguja, por favor. Pero eso era lo que quería mostrarle, lo que había en su corazón. Rechazó, dice la Biblia, que él se fue triste, diciendo, o sea, amando más sus riquezas. Mire, la Biblia nos enseña acerca de otro joven que se acerca a Jesús también y le dice: Señor, yo te voy a seguir hasta donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: ¿estás seguro? Dice: porque las zorras tienen guarida, yo no tengo ni donde poner mi cabeza. ¿Estás seguro? Cuando Jesús le dice eso, le dice: no. Cuando Jesús le dice eso a este joven, dice: no, está bien. Dice la Biblia que se entristeció y se fue. Tuvo la oportunidad y la rechazó. Ahora vamos a Marcos capítulo 5. Este primer joven representa a aquel que por su servicio, según él supuestamente su buena vida, pensaba que iba a agradar a Dios. Yo quiero decirle y quiero recordarle que el amor de Dios está para usted, aunque usted no haga nada, aunque usted no sirva, Dios lo sigue amando. Ahora, por el bien de la iglesia, por el bien suyo, por el bien del ministerio, necesitamos servir, ¿sí? ¿No? ¿Sí o no? Dios te sigue amando igual. Mire, me atrevo a decirle que Dios lo ama a usted como amó a Judas Iscariote. Es el mismo amor de Dios. No vas a hacer nada porque Dios te ame más, o no vas a hacer menos para que Dios te ame menos. El amor de Dios está igual para ti, tanto para Hitler como para ti. La sangre de Jesucristo fue redimida, fue vertida tanto por ellos como por ti. Ellos rechazaron el amor de Dios y desgraciadamente se perdieron, pero es el mismo amor. Y este representa a aquella persona que por su buena forma de vivir pensaba que iba a obtener la vida eterna, por su buen comportamiento. Vamos a ver a este endemoniado, desquiciado, lunático, si se puede decir así. Este desgraciadamente nos representa a nosotros. Este es uno de los tremendos evangelistas que después de ser un endemoniado y un desquiciado, Dios lo hace un evangelista, que de ser un endemoniado después estaba compartiendo en 10 ciudades. Ahora, como le decía, lo que dice la Biblia ahorita en 1 Corintios capítulo 1 versículo 28, lo vil y lo menospreciado escogió Dios. No te escogió Dios, con todo respeto, porque usted se apellide, pues como se apellida Villanueva. No, por el amor de Dios, por la sangre de Jesucristo. Dios miró lo que la gente no miraba en ti. Y gracias a Dios que Dios nos hizo un hermoso templo donde habita el Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Gracias a Dios por ese amén. Dice la Biblia en el nombre de Jesús. Dice: vinieron, Marcos capítulo 5, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Ahora, venía Jesús y sus discípulos. Si leemos Marcos capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que ellos estaban en Galilea, vienen por el mar de Galilea, y se les presenta una grande tempestad. Yo me imagino que la gran tempestad era para que Jesús no llegara a la tierra de los Gadarenos. Óigame, dice la Biblia ahí mismo, mire, en Marcos capítulo 4 versículo 35, dice: aquel día cuando llegó la noche, le dijo Jesús: pasemos al otro lado. Y van a pasar a Gadara, y despidiendo la multitud le tomaron como estaban en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca,
de tal manera que se anegaban, no la podían controlar. Y él estaba en la popa durmiendo, Jesús, sobre un cabezal. Oiga, estos pobres estaban que se despedazaba la barca. Y Jesús, bien, gracias, durmiendo. La Biblia dice que lo despertaron rápido. Jesús, levántate que perecemos. Ah, Jesús, ¿qué quieren, hombre? Ahora, pues muchas veces me han visto a Jesús cómo reprendía a los demonios, cómo declaraba sanidad sobre la gente, y parece que ellos no habían aprendido. Dice la Biblia que Jesús se levanta y nomás dice: cálmate. A la tempestad, y se calmó. Y siguieron su camino, y es cuando llegan a Gadara. Vinieron al otro lado, perdónenme que me esté pausando mucho, Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ahí va otra pausa. Mire, yo me imagino a Jesús bajándose de la barca. Me imagino yo que Jesús apenas poniendo su pie en Gadara. Me imagino al endemoniado, estando endemoniado, y cuando Jesús pone su pie, esa es la presencia de Dios. Es imposible que cuando Jesús viene a tu corazón, viene a tu familia, viene a tu vida, tú vuelvas a ser el mismo, tú vuelvas a ser el mismo. Si tú dices: hermano, pues yo sigo siendo igual, nomás me echo unas o un cigarrito. Cállese la boca. Óigame, por favor, si de veras has tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios, es imposible de que tu vida vuelva a ser la misma. Es imposible, tiene que haber un cambio. Y el mejor testimonio que puede dar a veces es nuestra propia familia, digo yo. Dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, nadie le podía dominar. Como le decía ahorita, un hombre desquiciado de sus pensamientos, un hombre loco. Si esta fuera una mujer, sería la Llorona, oiga, gritando a medianoche, aterrorizado, con pensamientos completamente desquiciado. Es muy aterrorizado. Yo me imagino a este hombre. Óigame, este hombre nadie lo quiere como yerno. Nadie daba ni 5 centavos. Le decía que este representa a nuestra vida. Así vinimos a nosotros vinimos así a los caminos del Señor, con ataduras. No sé qué ataduras le pusieron, o que con qué ataduras vino, que por el poder de la sangre de Jesús hoy es libre, con cosas en su mente que la gente nos decía: no sirves para nada, eres un inútil, un tonto, un imbécil, bestia peluda. Oiga, todas esas cosas que nos atan. Pero gracias a Dios por la misericordia de Dios, que Dios nos ha hecho libres. Le decía que este mensaje es para recordarnos acerca de la gracia y acerca de la misericordia de Dios. Que no se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. Que por la gracia de Jesucristo, y que quede bien claro, por la gracia de Jesucristo es que estamos nosotros aquí con vida. Es por la pura misericordia de Dios. Unos hasta cuando nos venimos de México podíamos haber muerto, oiga, pero por la gracia de Jesucristo estamos aquí para contar la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, gritando, y en los sepulcros, en el panteón, e hiriéndose con piedras. Cuando vino pues a Jesús, cuando vio a Jesús de lejos,
corrió y se arrodilló delante de él. Es lo mismo que hizo este joven rico. Fue lo mismo que hizo. Se arrodilló delante de él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Ahora, sé que es esto, y esto es bien importante. ¿Cómo te llamas? Le estaba hablando por su nombre. Oiga, porque la persona tenía un nombre. Te llamas Pedro, te llamas Juan, te llamas Ernesto. Ahora vemos a este hombre sin identidad. El demonio preguntando: somos legión. No me llamo ni Pedro. O como quien dice: yo soy el borracho de la casa. Soy la oveja negra. Personas sin identidad, que han perdido su identidad completamente por causa del pecado. Mire, le cuento un pequeño testimonio antes de seguir. Gracias a Dios que Dios me recordó de este testimonio. Ya se lo había contado, nada más para recordarle pues. Me acuerdo en una ocasión que por la gracia y por la misericordia de Dios estuvimos compartiendo en una iglesia. Cierta pastora nos invitó a predicar. Estuvimos predicando ahí. Cuando acabé de predicar ahí, ya me iba yo para mi asiento y ya se habían despedido. Pues ya nos habían despedido, y estaba ahí un hombre cayéndose de borracho, con los ojos rojos, con un aliento a puro alcohol crudo. Me dice: hermano, no puede sacar tiempo y vamos a platicar. Acabo aquí vivo enfrente. Y pues hemos aprendido que a veces no se le pone mucho interés a los borrachitos, porque pues les platicas tú algo y para mañana pues ya se les fue, ya se lo fue todo. No saben ni qué onda porque no están en sus 5 sentidos. Y como yo miré a mi esposa platicando, le digo: está bien, vamos ahí, va caminando. Y hasta tuve que ayudarle al hombre porque estaba muy ebrio, muy borracho. Y yo pues, vamos pues. Nos sentábamos, quiero un café, bla, bla, bla. Y en medio de la plática, platicando, me dice: ¿sabía usted que yo también predicaba? Y yo sentado me llamó la atención y me pongo al borde ¿y qué pasó? Le digo, al borde del asiento. Le digo: ¿qué pasó? Le digo, me dice: lo que pasa, dice, yo predicaba en los camiones, predicaba en las iglesias de aquí, en los ranchos, me invitaban a predicaba en las cárceles. Y me dice: yo caí en un pecado de fornicación, me dice. Me metí con mi novia y la gente que me invitaba a predicar y la gente que me conocía me empezó a acusar, me empezó a decir: no tienes perdón de Dios, tú pintabas muy bien, ibas a llegar mucho. Mi propio papá, mi mamá me decían: ¿cómo pudiste? No tienes perdón de Dios. Y la gente me empezó a acusar. Dice: hoy han pasado los años y ahora soy un alcohólico. El hombre perdió toda la identidad como este hombre. Han pasado los años y ahora soy un alcohólico. No hay día que no tome. Escuchando las voces de la gente diciéndome: no tienes perdón de Dios, ¿cómo fuiste tan capaz? Y empezamos a ministrarle. Dios me dio una palabra. Por muchos años hemos compartido acerca de que Dios es un Dios de misericordia, de que Dios es un Dios de oportunidades. Le estuvimos hablando poniéndole de ejemplo acerca de Pedro, acerca de David, siendo un adúltero, como Dios en su misericordia, Dios le dio una oportunidad. Le estuvimos ministrando y gracias a Dios que el Espíritu Santo trajo convicción a él. Y mientras no lo va a creer, como dicen por ahí, no estoy yo para contárselo ni estoy para creerlo, pero mientras yo le hablaba a ese hombre, los ojos se le empezaron a ponerse claros. El mal aliento que tenía se le empezó a quitar y lo ebrio que tenía se empezó a poner en sus 5 sentidos. Yo nunca había visto eso. Empezamos a ministrarle. Para sorpresa mía, llega la pastora, la esposa de él.
Empezamos a ministrarle, le digo a su esposa, venga y abrácelo y pues pídale perdón. Y llegan sus hijos, empezamos a ministrarle y gracias a Dios cae una convicción ahí. Ya viene mi esposa por mí, nos vamos pues y ya no supimos nada. Pasa un año y volvemos a ir a esa iglesia otra vez. Volvemos a ir a esa iglesia. Dice la pastora, ¿por qué no pasa a dar un saludo? Bla, bla, y ya empiezo a dar el saludo, gracias porque estoy aquí, bla, bla. Y ya cuando me voy a mi lugar, estaba un hombre, el hombre se pone así, ¡tarán!, como diciendo, ¡tarán!, y me dice, hermano, ¿no me conoce? Le digo, pues perdóneme, no sé quién es. Y otra vez, hermano, soy yo. Sí, pues ¿quién eres, compa? ¿Se acuerda de mí? No, pues la verdad no sé. ¿Se acuerda que oró por mí? Yo soy el esposo de la pastora. Ya está el hombre, se me olvidó, ¿cómo se llama? Manuel. Yo soy aquel. Le digo, óigame, el hombre cortadito de pelo, con su corbata. Bendito sea Dios por la gracia y por la misericordia de Dios. Eso, gracias a Dios, hizo todo el viaje. Por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Hombre cambiado por el poder de Dios. El hombre perdió completamente su identidad diciendo, yo soy un alcohólico. Y este hombre, cuando Jesús le pregunta y le dice, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Sin identidad, y le rogaba mucho que no los enviase fuera. Ahora vamos al versículo 14. Vemos una liberación, vemos al hombre rescatado y liberado por el poder de Jesús. Dice el versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. El 15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ahora fíjese, igual que este hombre, que don Manuel, vestidito, cambiado por el poder de Dios, así como usted está cambiadito, perfumado por el poder de Dios. Ahora, no sé cómo usted estaba hace años. Hemos escuchado el testimonio de varios de ustedes, de cómo estaban sin propósito, de cómo estaban hasta borrachos, de cómo no tenían ni un porvenir, nada bueno. Ustedes esperaban lo peor, pero gracias a Dios, por la gracia y por la misericordia de Dios, Dios nos ha libertado y estamos aquí, por la gracia de Dios. Dice el 16, y les contaron todo lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Dice el 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. El hombre, después de haber sido cambiado por la presencia de Dios, nada más quería estar con Jesús. Y Jesús, ¿sabes qué le dijo? Lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 2: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, allá de donde es usted, de Monterrey, de Nuevo León, de Guanajuato. Eso es lo que es un testigo. Él era testigo del poder de Dios. Oiga, no vaya usted a estar como aquella que se fue para Guanajuato. Llega de Guanajuato y le pide al pastor, deme permiso de testificar. Agarra el micrófono y le dice, quiero darle gracias a Dios porque mi familia no se dio cuenta de que yo era cristiana. Ay, me caíse la bocota. Óigame, en vez de dar testimonio, en vez de ser testigos, la mujer se avergonzaba. No, hombre, ya ni la hace. Pero este hombre era testigo del poder de Dios. Y dice la Biblia, mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Le voy a pedir que por favor usted incline su cabeza.
Señor, muchísimas gracias por el poder de tu presencia. Gracias por el poder de tu palabra, Señor, porque en esta tarde tú nos has recordado acerca de tu misericordia, Señor, de ser testigos acerca del poder de Dios y de las misericordias de Dios. Señor, yo he compartido lo que tu Espíritu Santo ha puesto en mí, compartirlo con mis hermanos, Padre. Lo único que quiero yo es que tu nombre sea levantado y puesto bien en alto, y hacerles recordar a mis hermanos, Señor, animarles, exhortarles, Señor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Te doy muchas gracias, Padre. A ti la honra y la gloria y la alabanza, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.